Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Qué bendición estar, iglesia, una vez más aquí adorando a nuestro Señor y Salvador. Démosle un fuerte aplauso a las personas que nos acompañan aquí por primera vez en Christ Fellowship Español. Amén. Amén. Quiero darte la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Como muchos de ustedes saben, hemos estado hablando de hábitos santos que podemos aplicar a nuestra vida para este 2026 y crecer y madurar en nuestra fe. Hoy quiero hablarles del sexto hábito que vamos a aprender en esta serie, que es muy importante en nuestra vida como cristianos. Por eso he titulado al mensaje de hoy, el hábito santo de dar a Dios. De eso vamos a hablar en este día. Y para eso nos vamos a ubicar en el Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento en este momento si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Durante esta serie hemos estado compartiendo les he estado compartiendo algunos momentos de mi vida que han sido cruciales para poder aplicar estos hábitos santos en mi vida y cómo iniciaron estas disciplinas espirituales en mi vida como creyente. Así que permítanme empezar hoy compartiendo cuál fue mi camino en el santo hábito de dar a Dios. ¿Cómo inició esto en mi vida? Bueno, todo inició en mi casa e inició con mi madre, con mi mamá. Y quiero presentarles a mi mamá. Ella es doña Marielos, es mi mamá. Por cierto, está de cumpleaños esta semana y espero que el Señor bendiga mucho a mi mamá porque me ha enseñado mucho en mi vida cristiana. Quiero decirte que ella, al igual que muchas personas en Latinoamérica, llegó al Señor en la era entre los años 80 finales y los 90. En ese momento, en nuestras iglesias en Latinoamérica, eran muy populares las campañas evangelísticas. Así que en una de esas campañas que se hacían en las plazas públicas, llegó un predicador y una iglesia organizó esto y allí ella conoció al Señor. Enseguida, todos comenzamos a asistir a la iglesia en mi familia cada domingo. En uno de esos domingos, cuando empezábamos a ir, recuerdo, ella nos cuenta, que el pastor habló acerca del santo hábito de dar a Dios. Y ella escuchó por primera vez hablar acerca del diezmo y las ofrendas. Así que este mensaje movió el corazón de mi madre al punto que ella llegó a la casa
y comenzó a hacer cuentas y por primera vez sacó la 10ª parte de sus ganancias. Tomó un sobre de la iglesia y allí mismo colocó la ofrenda, colocó su diezmo, lo selló, puso su nombre y la cantidad. Al siguiente domingo, ella llevó el sobre con su ofrenda a la iglesia y lo depositó en el canasto de las ofrendas. Así, mi madre dio su primer paso en el hábito de dar y honrar a Dios con los ingresos que ella percibía. Lo que ella no sabía es que en aquella iglesia, cada mes presentaban la lista de una forma para honrar a los que daban en la iglesia. Así que mencionaban a esas personas y mientras estábamos en un servicio el domingo, el nombre de mi mamá apareció en aquella lista, dando gracias por estas personas que habían decidido honrar a Dios con ofrendas y con diezmos. Lo que pasó es que mi padre estaba allí y él no se sintió para nada cómodo con aquello. Ahora, puede sonar algo extraño que esto suceda en una iglesia y que se den los nombres de las personas que dan. Pero escucha, estamos hablando de una iglesia de allá por los 90 y una pequeña iglesia en Latinoamérica. Así que para ellos en ese momento esto era común y era una manera de honrar a las personas que daban. Resulta que cuando llegamos a casa el problema empezó. Porque entonces mi papá era un hombre muy machista y él se sintió muy ofendido que el nombre de mi mamá apareciera en la lista y no el de él. Así que le recriminó de por qué ella estaba dando a la iglesia y por qué su nombre había aparecido en aquella lista. Mi mamá, preocupada, se fue esa misma semana para hablar con el pastor y pedirle consejo. El pastor le dio un consejo sabio y le dijo: doña Marielos, cuando tome su sobre para depositar su diezmo, no coloque su nombre, sino más bien va a colocar el apellido de su esposo y su apellido. Va a colocar familia Gómez Carranza, el apellido de mi padre y el apellido de mi madre. Y así lo hizo. Al siguiente mes, cuando estábamos en el servicio y dieron gracias a Dios por las personas que habían dado, entonces ya no apareció el nombre de mi madre, sino que apareció el nombre de la familia Gómez Carranza. Y eso llenó un poco de orgullo a mi papá, aunque él me estuviera dando. Pero bueno, el problema no era que mi madre diera, el problema era de que su nombre no estaba en el sobre. En fin, el punto al que quiero llegar es que a partir de ese momento, lo que quiero resaltar es que mi mamá siempre nos enseñó a partir de ese momento el hábito santo de dar. Teníamos 2 cosas que debíamos de llevar a la iglesia por deber como hijos. Una era la Biblia, no podíamos ir a la iglesia sin la Biblia, y la otra es que siempre llevábamos ofrenda para dar en la iglesia. Llegó un momento crucial en mi vida y fue cuando obtuve mi primer trabajo. Tenía, escucha, solamente 13 años. Tenía un tiempo libre después del colegio y un tío me dio trabajo en su finca. Así que cuando terminaba el colegio, iba y trabajaba con mi tío. Después de 2 semanas, recibí mi primer salario. Y fue en ese momento donde me encontré en una encrucijada. Fue un momento crucial en mi vida como cristiano, porque ahora debía decidir si iba a honrar o deshonrar a Dios con mi diezmo. Ese momento fue algo crucial para mí porque había trabajado duro durante 2 semanas. Y aunque era tentador no honrar a Dios en ese momento, decidí que iba a honrar al Señor primero que todo, como mi madre me lo había enseñado. Déjame llevar eso a nuestra enseñanza de hoy, porque esto es un ejemplo de los momentos cruciales que todos experimentamos en nuestra fe. Por eso traigo la siguiente idea principal para ustedes. Cada vez que recibimos algún tipo de ingreso,
Es un momento crucial para decidir honrar o deshonrar a Dios en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir. Cada vez que recibimos algún tipo de ingreso, es un momento crucial para decidir honrar o deshonrar a Dios. Desgraciadamente hay muchas personas que creen o que dicen confiar en el Señor. Pero en ese momento privado, en ese momento crítico, donde estamos a solas delante de nuestros ingresos, nosotros debemos de tomar la decisión si vamos a honrar o no a Dios. Quizás en este momento te puedo estar describiendo porque estas personas que dicen confiar en Dios, cuando están allí en ese momento específico y decisivo de que si van a honrar o no al Señor, terminan no honrándolo, dándole a Dios. Y como resultado, se pierde un aspecto hermoso de nuestra relación con Dios. Tal vez te estés preguntando, pastor, me gustan las cosas del Señor, me gustan las cosas de Dios, venir a la iglesia, pero siento que estoy fallando en esta área de mi vida. Entonces, ¿qué necesito saber acerca del dar a Dios? Lo vamos a descubrir aquí en Proverbios capítulo 3 y tengo 2 puntos para compartir con ustedes. Si estás tomando nota, por favor, escribe esto como tu punto número 1. Honrar al Señor honras al Señor a través del hábito santo de dar. Honras al Señor a través del hábito santo de dar. Esto es lo primero que quiero que tengas claro. Mira lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero que quiero señalar es que dar al Señor es una de las formas en que honramos a Dios en nuestra vida. La palabra honra en su idioma original tiene un significado más profundo que simplemente respeto o alta estima por alguien. Aquí la palabra hebrea que se usa para honra es la palabra kabad, que realmente podemos traducir como peso o pesado. La idea es que cuando honras a alguien, estás diciendo que esto es un asunto importante y es un asunto de peso en tu vida. Y es así como podemos tener claro que Dios puede ser honrado o deshonrado en la forma en que nosotros estamos gestionando nuestras finanzas. Así que la forma en que Dios diseñó y ordenó que le honremos es por este hábito santo de dar. Cuando damos. Esto quiere decir que todo lo que Él nos ha dado, tú debes de responder dando al Señor. Él entonces va a volver a darnos y tú respondes devolviendo a Dios un poco de lo que Él te ha dado. O sea, tú vas a decidir si es de peso, si es realmente importante para ti dar a Dios o no dar al Señor. Dependiendo de tu actitud y dependiendo de tu acción. Ahora bien, para algunos que son nuevos en la fe, la frase devolver algo a Dios de lo que nos da puede parecer un tema extraño. ¿Cómo que voy a devolver a Dios? Quiero que entiendas que como pueblo de Dios, que esta es una parte muy normal de nuestro caminar con el Señor. Pero también entiendo que hay algunas iglesias heréticas de la teología de la prosperidad que han usado y abusado de gente en esta zona prometiendo riquezas con el tema de dar a Dios. Y escucha, ellos recibirán su sanción,
que les corresponde por esta acción y por esto que están haciendo como falsos maestros de la palabra del Señor. Y es por eso que muchas veces muchos pastores se cohíben y no quieren abordar este tema en las iglesias, debido a los males entendidos que hay al respecto cuando hablamos de dar. Pero esta es una área importante para Dios y para nuestra relación con Él. Es un hábito importante, así que enseñaré de esto hoy con confianza y valentía para que podamos comprenderlos. Amén. Amén. Ahora, hay dos cosas claves con respecto a este hábito de dar al Señor. Y apunta esto como letra A. Comienza el hábito santo de dar, dando primero a Dios. Recuerda que honramos a Dios cuando damos. Esto define qué tan importante y de peso es esto en tu vida. Pero tienes que entender que debes de empezar este hábito santo en tu vida dando primero a Dios. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el Proverbio 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que el Señor dice aquí, la forma en que me honrarás es cuando me traigas lo primero que cosechas, es lo que dice el proverbio. Y lo primero suele ser lo mejor de los frutos producidos, sea la primera cosecha. No lo que queda, porque lo que queda suele ser lo peor. Lo primero suele ser lo mejor de los frutos. Es curioso que la primera vez que vemos a alguien devolver a Dios de lo que Él le da es en Génesis capítulo 4, cuando los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, dieron al Señor. Y escucha lo que sucede en Génesis capítulo 4, versículos 2 al 5. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Algunas personas piensan que la razón por la que Dios estaba complacido con Abel y no con Caín es porque Caín trajo ofrendas de las frutas, de producto de la tierra, y Abel trajo del rebaño que él tenía. Pero no es así, Dios aceptó ambas ofrendas. La diferencia fue que Abel en fe trajo al primogénito de su rebaño, al mejor de su rebaño, mientras que Caín quizá trajo lo que quedaba de su cultivo, lo que quedaba de su cosecha. Es tu decisión si vas a traer de tu rebaño al peor de tus ovejas, al que está lleno de tumores, al más desnutrido, al enfermo, o vas a traer lo mejor al Señor. Así que desde la primera ofrenda se hace hincapié en priorizar, honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. La idea en general es que cuando Él nos da, dar al Señor debe de ser nuestra prioridad. Debe de ser lo primero que hagamos en nuestra vida, lo mejor a nuestro Señor y proveedor. Ahora la pregunta es, que puede surgir ahora mismo, pastor, pero ¿con cuánto debo honrar a Dios en mi vida? Bueno, escribe esto como letra B. El hábito santo de dar implica dar una décima parte de todo lo que Dios te ha dado. El término aquí primicia que encontramos en Proverbios está directamente relacionado con
el primer décimo dedicado a Dios. Otra palabra para esta palabra primicias podemos decir que es el diezmo, pensando en el primer décimo. Por ejemplo, en Levítico dice, Levítico 27, 30, 32, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, ¿es de quién? Del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Todo diezmo del ganado del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. El Señor estableció este hábito santo entre su pueblo, de no solamente dar primero a Él, sino que le darían una 10ª parte de lo que Él les daba a administrar. Ahora, ¿por qué un 10%? ¿Por qué ese número? Bueno, la respuesta es que no lo sé, no lo sabemos. Podemos pensar que Dios tal vez ordenó esa cantidad porque requiere algo de sacrificio y confianza, pero a la vez no iba a debilitar financieramente tu vida. Así que era algo retador, pero no es algo que iba a desestabilizar tu vida financiera. Este concepto de honrar a Dios con una 10ª parte de todo lo que nos ha dado no es algo que empezó con la ley en el Antiguo Testamento. En realidad es un patrón que vemos a lo largo de toda la Escritura y la historia redentora. Vemos el hábito santo de dar a través de toda la historia de la Biblia. Quiero que mires la siguiente línea cronológica que nos ayuda a ver el hábito santo de dar desde sus inicios hasta el final de la palabra del Señor. En Génesis podemos ver en el capítulo 4 cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda al Señor. Luego en Génesis 14 vemos cómo Abraham da el diezmo. En Génesis 28 Jacob da el diezmo. En Éxodo y Deuteronomio es hasta este punto donde el diezmo es formalizado como ley del Antiguo Testamento. Luego en Malaquías capítulo 3 hay una advertencia sobre la desobediencia en el diezmo. En Lucas capítulo 11 Jesús afirma el diezmo. Y en Hebreos capítulo 7 se hace referencia al diezmo de Abraham, o sea, nos devuelve al inicio, al principio del dar y de honrar a Dios con este hábito santo. Iglesia, así que hay un patrón claro a lo largo de las Escrituras de que el pueblo de Dios le devuelve una 10ª parte de todo lo que recibe al Señor, a Dios. Estamos hablando del principio de honrar a Dios a través del dar, de este hábito santo. Ahora, hay un debate teológico sobre esto, si sigue siendo obligatorio en el Nuevo Testamento, si esto es una ley para nosotros, si es un deber. Argumenta que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O que fue un tributo o un impuesto al pueblo étnico de Dios y no al pueblo espiritual de Dios. Además, utilizan pasajes como 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 que cita: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Lo importante aquí es entender el contexto de este pasaje, porque el apóstol Pablo aquí no se refiere al diezmo cuando menciona esto, sino más bien a una ofrenda especial para la iglesia que estaba en Jerusalén y que estaba pasando por momentos difíciles. Así que Pablo lo que está diciendo aquí es, podemos parafrasearlo de la siguiente manera: no voy a ordenarte que des algo, como el diezmo, por ejemplo,
sino que des lo que Dios ponga en tu corazón. Y si decides contribuir a esta ofrenda especial y única para nuestros hermanos en Jerusalén, hazlo con alegría. A menudo las personas que se oponen firmemente al diezmo están usando estos textos como una excusa, pudiéramos decirlo, para apaciguar su mentalidad de no dar al Señor. Y entonces, pastor, ¿cómo es esto de dar los primeros frutos y una décima parte entonces? Bueno, es algo que se ve reflejado en nuestro presupuesto. Mira, este ejemplo de cómo debería verse un presupuesto cuando estamos ahora en el Señor. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cómo se ve nuestro presupuesto? Un presupuesto basado en el hábito santo de dar debería de verse así. Pensemos en los ingresos. Podemos tener 2 ingresos en una casa, 2 salarios, el de papá y mamá, pero viendo de una forma bíblica, tenemos que interpretarlos como la provisión de Dios, salario 1, y el salario 2 también es la provisión de Dios. Y podemos ver nuestros gastos o ingresos en nuestra familia. Puedes tener como número 1, recuerda que debe de ser lo primero, lo de mayor peso para ti es honrar a Dios. Es lo primero que debe de aparecer en nuestra lista de ingresos. Luego podemos agregar la hipoteca, la renta, comestibles, el auto, servicios públicos, gastos de los hijos. Podemos agregar seguros, gastos varios, vacaciones y ahorros. Esto debería de ser un presupuesto de una familia que tiene el hábito santo de dar. Ve su salario y las entradas de su hogar como la provisión de Dios para el hogar. Y vamos a priorizar el honrar a Dios en nuestra vida porque es lo que tiene realmente peso para nosotros. Es como queremos honrar al Señor. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, si alguien mira tu presupuesto y tu estado de cuenta bancario al final de mes, ¿puede decir esta persona que va a observar esto, esta es una persona que ama a Dios? Si alguien viera el presupuesto y cómo manejas tu presupuesto en tu familia, en tus finanzas, esa persona puede decir, esta es una persona que confía en Dios. Si alguien mira tus estados de cuenta, ¿podrá decir esa persona, esta es una persona que honra a Dios en su vida? Que para él tiene peso el dar a Dios como cosa primaria en su vida. Bueno, puedes decir tal vez, no le doy al Señor, pero Jesús conoce mi corazón. Bueno, claro que Jesús lo conoce y Él sabe dónde están tus prioridades. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo cierto es que a veces simplemente nos negamos a honrar a Dios. Otros quieren honrar a Dios, pero sinceramente han saturado su presupuesto con tanta deuda que no pueden. Y cuando miran a qué se deben sus deudas, podrás definir si realmente Dios fue prioridad a la hora de tomar esas decisiones. Una de las cosas que ofrecemos aquí en Christ Fellowship es un curso que te ayudará a hacer un presupuesto en tu vida y es gratis. Te ayudará a administrar tus deudas y empezarás a ser un buen administrador, el administrador que Dios te ha llamado a ser. Te daremos más información de esto al final de este servicio, así que presta atención al final lo que vamos a anunciar. Ahora, apunta esto como punto número 2. El hábito santo de dar es una parte crítica de tu crecimiento y madurez espiritual. ¿Cómo es que dar al Señor
puede ayudarte a crecer y madurar en tu vida espiritual? Bueno, básicamente por 3 cosas. La primera es, escribe esto como letra A: cuando das, reconoces que Dios es tu proveedor suficiente. Escucha, cuando honramos a Dios con nuestra generosidad, mira lo que Él dice que va a hacer. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Fíjate, el Señor dice: hónrame con tus bienes y me aseguraré de proveerte. La verdad es que en nuestra carne pecaminosa pensamos que somos nosotros quienes nos proveemos a nosotros mismos, que yo soy el que produzco, que yo soy el que genera el dinero, que yo soy el que hace la riqueza en esta casa y en esta familia. Pero este hermoso hábito santo de dar a Dios es un recordatorio contundente de que Dios es tu proveedor. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 18: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Para hacer riquezas. Él es el que nos da el poder para ser productivos. Él es el que nos da la salud para producir riqueza en nuestra familia. Él es el que nos da la mentalidad, la idea, la estrategia para reproducir y multiplicar lo que tenemos. Cada vez que damos a Dios es para recordar a tu carne pecaminosa que no tienes ningún poder propio. No tienes, de que el Señor es quien te sostiene en tu vida, que el Señor es quien provee para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por eso que es importante que entendamos qué somos. Porque cuando preguntamos esto, ¿qué somos? Podemos decir, tú puedes decir: yo soy propietario, yo soy empresario, yo soy negociante, yo soy emprendedor, yo soy profesional, yo soy empleado de una compañía. Pero en el Señor lo que realmente somos es que somos mayordomos. Amén, iglesia. Somos administradores de lo que el Señor nos da. Eso es lo que tú eres y lo que yo soy. Cuando entiendes esto, dejas de luchar completamente y con dar y honrar a Dios, porque te das cuenta que eres solamente un administrador de lo que Dios te da. Cuando entiendes que solo eres un administrador, un mayordomo de todo lo que Dios te da, te das cuenta que no le estás dando a Dios, le estás devolviendo una 10ª parte de lo que a Él le pertenece, de todo lo que Él te ha dado a administrar. Mira, Dios nos ha dado a todos recursos para administrar, pocos o muchos, pero es lo que Dios te ha dado. Y cada uno según su capacidad. A cada uno se nos dio según nuestra capacidad administrativa. Así que debemos administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les recomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Así que lo segundo es que escribí esto como letra B: cuando das, reconoces que no eres propietario, más bien un mayordomo temporal de los bienes del Señor. Un mayordomo temporal. Escucha lo que dijo David cuando dieron al Señor para construir el templo. Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Pero de ti proceden algunas cosas, ¿no? Dice, pero de ti proceden todas las cosas.
y de lo recibido de tu mano te damos. Observa con atención, David se siente humilde y honrado de dar a Dios, porque reconoce que todas las cosas provienen de Él. Madurar es entender que todo lo que poseemos es de Dios y lo que haces es dar, es devolver a Dios un poco de lo que a Él le pertenece. El problema para mucha gente es que no se dan cuenta de que son simplemente guardianes temporales de lo que le pertenece a Dios. Y tenemos que honrar a Dios de esa manera. Escucha, nacimos sin nada y moriremos sin nada. Lo único que importa es si fuiste o no un fiel administrador de lo que Dios en su soberanía decidió confiarte. De hecho, esto es tan importante que este otoño tendremos una serie donde vamos a aprender cómo podemos ser los mejores guardianes de lo que Dios nos ha confiado. Y todo empieza por devolverle algo a Dios de lo que Él nos dio. Y como final, escribe esto como tercera cosa. Escribe esto como letra C. Cuando das, reflejas más la imagen de Cristo. Escucha lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Verás, en el fondo Cristo es un Señor generoso, que lo dio todo, se volvió pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Nuestra carne pecaminosa quiere que guardemos y acaparemos todo para nosotros, pero nuestro Señor nos mostró otra cosa, que es un Dios generoso. Y ahora, mientras nosotros luchamos contra nuestra carne, debemos volvernos generosos, porque Él es generoso con nosotros. Y tú dirás, pero pastor, yo trabajo mucho y me merezco vivir la vida que tengo, me merezco viajar, me merezco esto, me merezco la mejor casa, me merezco endeudarme para tener el mejor carro, me merezco saturar mi presupuesto con deudas para aparentar la mejor vida y darme la mejor vida, porque para eso trabajo. ¿En serio tú crees que te mereces eso? Te voy a decir lo que tú y yo merecemos. Merecemos, por la ofensa que hemos presentado delante de Dios, es condenación eterna y el fuego del infierno por la eternidad. Eso es lo que yo merezco. Pero en su gracia, Dios envió a su Hijo para salvarme de una condenación eterna. Así que voy a pretender yo venir delante de este Dios a pedirle más de lo que Él me da, más de lo que Él me ha dado, cuando me ha salvado, cuando lo que merezco es condenación eterna. Alabado sea Dios por lo que Él me ha dado a administrar y por lo que Él te ha dado a administrar. Pero cuando damos, estamos reflejando a Cristo, porque Él es un Dios generoso. Déjame terminar con esto. Volviendo a la historia inicial, desde que tomé la decisión de honrar a Dios cuando tenía 13 años, puedo decírtelo con total integridad que nunca ha habido un momento en mi vida en que no piense primeramente en cómo voy a honrar a Dios con lo que Él me da. Y no te digo esto como una forma de presumir. Dios sabe mi corazón, te lo digo como un testimonio de la fidelidad de Dios. No soy rico, pero Dios ha bendecido a mi familia, a mi esposa y a mí, porque hemos priorizado primeramente Dios. Es lo primero en nuestra vida. Puede que no sea rico, pero el Señor ha provisto para mi casa. Verás, cuando el Señor mira a uno de sus hijos que dice, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, eres mi proveedor. Señor, quiero confiar en ti. Y le das al Señor, Dios no te abandonará. Dios no te abandonará. Por eso David dijo al final de su vida en el Salmo 37:25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado,
ni a su descendencia mendigando pan. Iglesia, lo que va a transformar tu vida financiera es cambiar tu mentalidad, es administrar con excelencia lo que Dios te ha dado, es trabajar con diligencia, es ser íntegro, ser generoso. Cuando aprendes a administrar y a trabajar con diligencia, a ser íntegro y a poner a Dios primero, tu relación con el dinero va a cambiar. Ya no lo vas a perseguir con ansiedad, sino que lo vas a manejar con propósito. Muchos quieren la bendición financiera sin el carácter que sostiene esa bendición. Sin embargo, la Biblia primero forma el corazón y luego enseña a manejar los recursos que el Señor nos ha dado a administrar. La verdadera prosperidad no empieza en tu cuenta bancaria, empieza en el alma y en cuanto deseas honrar a Dios. Cuando el corazón está en orden, las decisiones también estarán en orden. Y algo clave, escucha, no poner nuestro corazón en el dinero. Porque Jesús fue claro cuando dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, en Mateo 6:33. Cuando el corazón está en el lugar correcto, lo demás llega por consecuencia en nuestra vida. Recuerda nuestra idea principal. Cada vez que recibimos algún tipo de ingreso es un momento definitorio para decidir honrar o deshonrar a Dios. Quiero que pongas en prioridad tu vida, tus cosas en tu presupuesto en este 2026. Porque de corazón como pastor quiero que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tus finanzas. Pero tus prioridades se van a poner en orden en tu vida cuando tu corazón se ponga en orden. Pon primeramente a Dios en tu vida. Haz conmigo esta oración y dile, Señor, quiero que seas el Señor, no solamente de mi vida espiritual, de mi salvación, y espiritualicemos nuestra vida, no. Que Él sea Señor verdaderamente en tu vida y que tú entiendas que eres un mayordomo de Él. Administra lo que el Señor te ha dado de manera correcta y precisa y responsable. Dile, Señor, que Él se convierta verdaderamente en el Señor de tu vida. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero poner en mis manos mi vida, en tus manos mi vida, Señor. Quiero que tú seas lo primero. Quiero que seas el Señor de mi casa, el Señor de mi vida. Ahora comprendo bíblicamente, Señor, Padre, que todo lo que tengo tú me lo has dado. Que soy solamente un administrador y un mayordomo, Señor, de lo que es tuyo y de lo que te pertenece. Tú ya me has dado suficiente. ¿Cómo pretendo venir aquí delante de ti a pedirte más? Ayúdame a ser un buen administrador y a poner prioridades en mi vida, Señor. Y lo primero, lo principal, Señor, es honrarte a ti. Que esto sea lo que tenga verdaderamente peso en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con hábitos santos. Bendiciones.